Bueno, damos inicio a las charlas que nos trae hoy. Me presento. Mi nombre es José Luis González, soy abogado, laboralista. Bueno, primero que nada es agradecer a la página, ¿no? A la página Derecho Laboral, Instituto Dr. Norberto Centeno, por esta participación. Bueno, principalmente al doctor Andrés de la UZ, que me empujó a hacer esto. Le agradezco mucho personalmente, al doctor José Luis, y bueno, y al auspiciante de esta charla, que bueno, acá lo tenemos presente también a Diego Souto, que es el Grupo de Jurisprudencia de Derecho Laboral Argentina. El tema que hoy va a tocar el doctor José Luis van a ser los recursos extraordinarios en el proceso laboral. Así que bueno, José Luis es un abogado con una amplia trayectoria en la matrícula, fue secretario del Tribunal de Trabajo número 3 de Tres Arroyos. Si me equivoco, José Luis, vos me lo haces notar. Bueno, y 43 años en la profesión. Esos fueron los datos que pude extraer de humildemente José Luis me transmitió. Así que nada más que decir. José Luis, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por dedicar este tiempito a escuchar sobre un tema que la verdad que es bastante árido y bastante complicado. Como decía José Luis, a quien mucho le agradezco la presentación, tengo 43 años de ejercicio de la profesión y en mis primeros años me desempeñé como secretario de un tribunal de trabajo en el interior de la provincia. Siempre, una vez que me fui de la justicia, he defendido al trabajador. Pero da la casualidad que el primer recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación me tocó por la demandada. Un caso muy particular, se los voy a contar. Era un muchacho, es decir, una demanda de una camarera de una pizzería, ahí en la ciudad de Tres Arroyos, y reclamaba un trabajo en negro que se había desempeñado durante algún tiempo, corto, no era muy largo el periodo de trabajo, y me viene a ver el demandado. El demandado resulta que era el novio de la actora. Y había estado en la colimba, volvió de la colimba, el papá en el garage de la casa habían instalado una pizzería, y el papá manejaba el horno y él atendía al público, que en realidad era lo que ahora decimos take away, y había 2 mesitas ahí por si alguno quería comer a la pasada una picada. El tema es que entre la prueba que aportamos, fue, bueno, el planteo de que no había relación laboral, y entre la prueba que aportamos fueron todas las cartas que la novia le había escrito al novio mientras estaba en la colimba, poquitito antes de haber abierto su pizzería, la prueba de que habían comprado los anillos de compromiso, la prueba de la mueblería donde estaban preparando el ajuar para el casamiento y demás. Bueno, con toda esa prueba, esas cartas que algunas incluso eran bastante subidas de tono, ¿no? O hot, diríamos, hicimos la prueba. Se demostró en la vista de causa, con testigos y con toda esa prueba que habíamos acompañado, que no había relación laboral. Sale la sentencia, voto, me acuerdo del doctor Secondi, y estoy hablando hace más de 30 años. El Tribunal de Trabajo rechaza la demanda en cuanto a la relación laboral, pero establece una indemnización como trabajo benévolo. ¿Por qué? Porque la novia iba a colaborar de vez en cuando con el novio ahí en eso. Bueno, el monto no daba para el recurso de inaplicabilidad de ley o recurso de nulidad provincial. Por lo tanto,
en este caso, y después lo vamos a ver la cuestión porque es uno de los requisitos, el Tribunal de Trabajo se convirtió en Tribunal Superior de la Causa, dado que no había más recursos a nivel local como para poder cuestionar esa sentencia. Y la Corte, primer recurso, obviamente suerte de principiante, de novato, me hizo lugar. ¿Qué dijo? Bueno, que había indudablemente una resolución, se había hecho lugar a algo, a un rubro que no estaba reclamado en la demanda y que por lo tanto acá había una cuestión que estaba vulnerando el derecho de defensa de la parte. En definitiva, bueno, creí, dije, esto es pan comido. Si ya este recurso me hicieron lugar, pero va facilísimo. Bueno, la verdad que el recurso extraordinario federal no es ningún camino de rosas, diría que es un camino de espina y ya iremos viendo a medida que vayamos desarrollando todas las trabas y todos los problemas que tiene para interponer un recurso extraordinario federal. Eh, a mí realmente siempre me gustó el tema, incluso me despertó mucho interés la cuestión cuando descubrí un librito de Bertolino, El exceso ritual manifiesto, que analiza fundamentalmente como base de ese libro un caso Colalillo que existió de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces uno se encuentra con que ya no tengo más remedio, ya no sé para dónde recurrir, y la última instancia que nos queda es justamente el recurso extraordinario federal. Y decía hoy que es un camino de espina, pero si a los abogados laboralistas no somos los que estamos preparados para seguir ese camino de espina, no sé quién puede estar preparado, porque obviamente somos aquellos que siempre vamos adelante, somos los que siempre recibimos los cachetazos y somos los que fundamentalmente, y por esa insistencia, por ese estudio, por ese machacar, se han logrado muchas cosas, como aquella hermosa primavera del 2004 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si no hubiera habido petición, inventiva, estudio de parte de los abogados, esos fallos jamás hubieran salido. Porque como incluso le he escuchado decir a muchos jueces, yo no puedo resolver esto porque no me lo piden. Es decir, tenemos que pedir, tenemos que existir. El doctor Diego Souto es un convencido de esto, sé que así lo piensa y que así lo hace y así lo lleva adelante, ¿no? Tenemos que pedir mucho, después y a insistir, 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 y además estudiar y tratar de seguir adelante. Bueno, no me voy más por las ramas. Voy a hacer primero un análisis de las normas que rigen el recurso extraordinario federal. Después, obviamente, no podemos en este tiempo hacer un análisis profundo de cada punto, de cada requisito. Voy a hacer un comentario somero y al final me voy a dedicar a un tema que para mí es de suma importancia. Podemos decir que la primera norma que rige el recurso extraordinario está en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, que son aquellos que establecen la guarda de los principios constitucionales a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los tribunales inferiores. Porque no nos olvidemos que en nuestro país rige el control difuso de constitucionalidad, es decir, que cualquier tribunal del país, cualquiera sea su jerarquía, puede analizar el conflicto que exista entre una norma que debe aplicarse a esta local o nacional, y en caso que así lo considere, que hubiera un conflicto con la Constitución Nacional, decretar la nulidad la inconstitucionalidad de esa norma local o nacional. El artículo 117 es el que establece que salvo los casos especiales, que son aquellos en los que una provincia sea parte, en la que intervengan embajadores, ministros o cónsules extranjeros, en los cuales la Corte ejerce su competencia originaria, en el resto de las cuestiones
interviene por vía de recurso. El recurso extraordinario federal está previsto en el artículo 14 de la Ley 48. Pero acá una particularidad. El artículo 14, el recurso federal al cual nos vamos a referir, que es el que generalmente vamos a aplicar en materia laboral, es el recurso extraordinario por arbitrariedad. El artículo 14 tiene 3 incisos, y justamente la arbitrariedad no está contemplada. La arbitrariedad, la gravedad institucional y el per saltum son los 3 recursos extraordinarios que son creación pretoriana, es decir, una creación jurisprudencial. En realidad, los 3 incisos primeros son los que realmente son los recursos extraordinarios propiamente dichos. Los otros son creación jurisprudencial, como dije. El trámite del recurso extraordinario está previsto en los artículos 256, 257, 258 del Código de Procedimientos. En el caso de Capital Federal, estos artículos son aplicables al fuero del trabajo porque hay una remisión expresa del artículo 155 de la Ley Orgánica, ¿no? Que nos remite a estos artículos. Bueno, ¿cuáles son las condiciones o cuáles son las primeras cuestiones dispuestas en estos artículos? La primera, debe ser presentado por escrito. El plazo para interponerlo es de 10 días desde la notificación de la resolución a recurrir. Debe estar fundado en el mismo escrito de interposición. Esa fundamentación debe demostrar una relación directa e inmediata de las cuestiones constitucionales con las resoluciones y las normas que han sido consideradas en el resolutorio que se ataca. Se interpone ante el mismo juez o tribunal que ha dictado la resolución. De esa presentación se corre por 10 días traslado a las partes contrarias, una o varias según sea el caso. Y esa notificación también es personal o por cerca. Una vez vencido ese plazo de 10 días, contestado o no por la contraria, el tribunal ante el que se interpuso el recurso debe resolver la admisibilidad del mismo. Tengamos en cuenta que si es un recurso que viene de las cámaras o tribunales del interior o superiores tribunales del interior del país, debe constituirse domicilio en la capital federal. ¿Por qué? Porque caso contrario se tendrá por constituido en los estrados del juzgado y las notificaciones serán Ministerio de Ley. Hay una acordada, del año 87, que es la que regula cómo la necesidad de patrocinio letrado para las presentaciones de los recursos extraordinarios. Y acá alguna salvedad que habría que hacer para no confundirse. Si la causa proviene de un juzgado local del interior del país, el letrado que intervenga es suficiente que tenga matrícula de esa jurisdicción. Es decir, contra una sentencia de la Corte, de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, es suficiente con tener matrícula de la provincia de Buenos Aires. Si ese recurso se interpone contra una resolución de una Cámara Federal del interior del país, la matrícula que resulta indispensable es esa matrícula federal que manejan justamente las cámaras federales del interior. Es una matrícula distinta, que habilita para intervenir en los juzgados y cámaras federales del interior del país. Ahora, si la causa tramita en la capital federal, en tal caso la matrícula necesaria es la del Colegio Público de Abogados de la capital federal.
No sé si esto quedó más o menos claro. Digo porque puede llegar a ocurrir que un letrado del interior con matrícula no tenga la matrícula suficiente, y esto es ya causal para que de entrada el recurso sea rechazado. Luego de esa reglamentación, simple, sencilla, viene lo que es la acordada 4 del 2007. Exacto. Esta acordada es el primer filtro que se plantea cuando uno llega con un recurso extraordinario. Vamos a ir viendo algunas de las cosas. El recurso extraordinario federal no podrá tener más de una extensión de más de 40 páginas en tamaño A4, con 26 renglones cada uno y con letra no menor, bien legible y no menor de 12 puntos. Aunque parezca una barbaridad, hay un funcionario en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cuenta los renglones de los recursos extraordinarios, ¿no? Sí, como si no tuviéramos necesidad de darle importancia a otras cosas que realmente la tienen. Pero bueno, este es un filtro. ¿Tá? Entonces, en un escrito, en una página, se nos escapó uno y fueron 27 en vez de 26, y ese recurso ya es improcedente. Tengamos también en cuenta que la arbitrariedad que vamos cuestionando a la Corte en la sentencia que recurrimos, muchas veces también se da en la Corte. ¿Cómo qué? Como que, por ejemplo, diga que sería un exceso ritual manifiesto rechazar un recurso porque tiene más de 26 renglones y la cuestión de fondo es importante que se resuelva. Entonces, en definitiva, la norma general es que no puede excederse de los renglones. Pero si la Corte quiere y le interesa resolver ese tema, tenga los renglones que tenga, la va a resolver. Después, exige la presentación de una carátula. Y acá también, la carátula no es una cuestión que, bueno, la lleno con cualquier cosa. No, dentro de la carátula, además del objeto, la carátula del expediente, el nombre de quien la suscribe, el domicilio constituido, el carácter en el que se recurre, la individualización de la decisión. Perdonen, pero tengo que recurrir a un machete porque son tantas cosas que por ahí algunas se me escapan. La fecha de notificación del pronunciamiento, y hasta acá, bueno, son todas cuestiones absolutamente formales. Pero dice, por ejemplo, la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal, con cita de las normas involucradas en tales cuestiones y de los precedentes de la Corte sobre el tema, que además deben estar mencionados por el tomo y el número de página con que aparecen en la colección oficial de la Corte. No podemos decir el fallo fulanito que está en, no sé, el derecho tomo tal, página tal. Si en ese formulario y en el escrito de recursos no se mencionan los precedentes jurisprudenciales de la Corte por su tomo y número de página oficial, es suficiente causal para rechazar el recurso. Ese recurso no sería procedente. Bueno, y después viene el escrito, donde sí, ahí hay que hacer una demostración de que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa, de que en definitiva es equiparable o que es equiparable al superior tribunal de la causa, que es una sentencia definitiva. Y en esto también hay excepciones, porque la Corte en algunos casos ha considerado que es definitiva o equiparable a la sentencia definitiva, como por ejemplo podría ser un caso de caducidad de la instancia que implique, en una sentencia interlocutoria se decretó una caducidad de instancia que implique la prescripción de la acción.
Esto impide replantear nuevamente la acción. Por lo tanto, ese caso es equiparable al de la sentencia definitiva. Bueno, ya vimos que también en algunos casos el superior tribunal de la causa, de acuerdo a la reglamentación, a los artículos 256 o 58 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, es aquel cuando ya están agotados todos los recursos ordinarios y extraordinarios locales. Pero bueno, hay casos como el que yo mencioné en el ejemplo del principio, en que un tribunal de instancia única se convierte en superior tribunal de la causa, dado que el monto no permitía acceder a los recursos extraordinarios locales. Y por lo tanto, el superior tribunal de la causa, en ese caso, que hubiera sido la Suprema Corte de la provincia, no puede intervenir. Bueno, después hay que demostrar la relación directa e inmediata entre las normas federales y lo resuelto en ese caso. Y acá una cuestión que es una costumbre que tenemos todos. Iniciamos la demanda y siempre le dedicamos un parrafito que dice: hacemos reserva del caso federal. Y como tituló un colega de Mar del Plata, que publicó un artículo muy interesante que se llama La reserva del caso federal no existe, está publicado en el Sistema Argentino de Informática Jurídica, SAIJ. Está muy interesante el artículo, y plantea que todos decimos: hacemos reserva del caso federal porque en el caso que nos rechacen la demanda habría violación al artículo 14 bis, 17, 18, y mencionamos artículos así. Ahora, de ninguna manera con ese planteo genérico estamos haciendo la introducción de la cuestión federal, que es lo que exige la Corte para que sea viable el recurso extraordinario federal. Y esa introducción debe ser oportuna, es decir, en la primera oportunidad que tenga el litigante. Si estamos planteando la inconstitucionalidad, el artículo 1 de la 27348, por decir algo que estamos planteando todos los días, será en la demanda, y con el planteo de esa inconstitucionalidad y la demostración de que ese artículo 1 viola la Constitución Nacional y especialmente el bloque de convencionalidad que surge del artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Esa es la introducción de la cuestión federal, no el parrafito que decimos: hacemos reserva del caso federal. Porque podríamos hacer reserva del caso federal y no haber introducido realmente la cuestión federal. Bueno, esto a título así como, digamos, perlitas que a veces nosotros por costumbre ya lo decimos y nos quedamos tranquilos, y realmente que ahí no está la cuestión. Un tema que muchas veces no se tiene presente. Cuando una sentencia de primera instancia es confirmada por la alzada y esa sentencia de la alzada es recurrida por vía del recurso extraordinario federal, el apelado, el apelado podrá solicitar la ejecución de la sentencia aun cuando no se hubiere sustanciado y resuelto el recurso federal. Solamente deberá prestar fianza de reintegrar lo que hubiera cobrado indebidamente en caso de que el recurso extraordinario fuere favorable al recurrente. Esto expresamente está establecido en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, cuando presenten un recurso extraordinario, consejo, tengan preparado ya el recurso de queja. ¿Por qué?
¿por qué ese primer filtro de admisibilidad ante las cámaras de los distintos fueros y jurisdicciones? Generalmente, en el 99% de los casos, es negativo. Es decir, como vamos por arbitrariedad, estamos tachando de arbitrariedad a la sentencia dictada, y es el propio tribunal el que debe resolver la admisibilidad. El tribunal dice, yo no puedo juzgar mi arbitrariedad, no puedo considerar que yo soy arbitrario. Consecuencia, el recurso por usted interpuesto no está contemplado dentro del artículo 14 de la ley 48 y por lo tanto es improcedente el recurso extraordinario. Ergo, tendremos que ir con la mochilita a la mesa de entrada de la Corte de la Nación con el recurso de queja por denegación de recurso extraordinario, que José a su Luis, vez también tiene un montón de reglamentaciones. Hola, Sí, José Luis, perdón. te molesto un segundito. Quedan 10 minutos para la finalización del primer bloque. Como quieran. ¿Quieren hacer alguna pregunta? No sé si hay preguntas pendientes. No, pues la verdad no estoy leyendo nada. Y si no, seguimos un poquito y las preguntas las dejamos al final, como quieran. Sí, hay una cuestión que mencionaste, José Luis. Sí. Sí, sí, viste el tema de la reserva que dijiste, el parrafito ese que sí, es verdad, en todas las demandas uno ve que al final ponemos el parrafito reserva, reserva. Entonces, ¿cómo sería la forma? En cada planteo de inconstitucionalidad, le pones abajo esa reserva, digamos. No. ¿Cómo Es decir, sería? la reserva no es necesaria. Lo que es necesario es la introducción de la cuestión federal. Acá no hay reserva. La reserva de derechos no existe. Es como cuando mandamos una intimación y decimos reservo derecho. Si tengo el derecho, lo ejerzo. Eso de reservarse no existe. En esto es lo mismo. Yo planteo que la 27.348, artículo 1, es inconstitucional. Esa es la introducción de la cuestión federal. ¿Está? Es decir, puedo no poner, Perfecto. hago reserva del caso federal y es lo mismo. Fíjense que el juzgado de primera instancia, cuando presentamos la demanda, córrase traslado, bla, 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 téngase presente la reserva del caso federal. Lo pone igual el juzgado y ahora la Corte tiene dicho que no requiere de fórmulas sacramentales. Esas son las palabras que utiliza la Corte cuando habla de la introducción de la cuestión federal. Es decir, lo que importa es que esté planteado, que se haya introducido como materia de leyes. O si la cuestión federal nace con la demanda con la sentencia de primera instancia, entonces en ese caso es intempestiva el planteo de la cuestión federal y será la primera oportunidad que tengo en oportunidad de presentar el recurso de apelación. ¿Ah? Lo que también es importante, que debe ser mantenido a lo largo de todo el proceso. Si yo lo planteo en la demanda y no lo planteo en la apelación, después no me puedo venir a decir que hay una cuestión federal en la sentencia de Cámara si yo no lo mantuve en la apelación. ¿Se entiende? Es decir, en las distintas instancias debo mantener ese planteo. Esto es más o menos la cuestión. No sé si quedó claro. Muchas gracias. Quedó claro. Sí, gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer al doctor José Luis o seguimos con el tema? Acá alguien dice, el doctor Reinaldo Gross, es una carrera de obstáculos cercana a la denegación de justicia. Bueno, justamente, sobre el final pensaba redondear un poco justamente sobre este tema, ¿no? Y especialmente sobre el artículo 280 del Código de Procedimientos y su choque con el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación y con el artículo 1.1 y 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica, que te los voy adelantando, después les tiraré los fallos, pero hay dos fallos, incluso uno del 2020, donde la Argentina es condenada por denegación de justicia
en la aplicación del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que bueno. Hola, buenas tardes, doctor José Luis. Sí. Usted había manifestado que en su momento uno tenía que ir y presentarlo ante la Corte, los recursos, ya sea de inaplicabilidad o de... No, se me entendió mal. El recurso de inaplicabilidad, el recurso extraordinario federal se presenta ante el organismo, ante el superior tribunal de la causa local. Es decir, si en el caso nuestro concretamente, ante la Cámara, ante la sala de la Cámara de Apelaciones que dictó la sentencia que vamos a recurrir ante la Corte de la Nación. El recurso de queja por denegatoria por parte de la Cámara de ese recurso extraordinario que presentamos se interpone ante la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mesa de entrada. Bueno, ahora por los métodos electrónicos, ¿no? A eso me refería, claro, en un tribunal laboral sería directamente ante la Corte. Y hoy, electrónicamente, si no tiene ningún número de causa, ningún número de expediente, porque usted cuando entra al sistema de presentaciones en Provincia de Buenos Aires, pide generalmente que uno vaya a ver la causa para poder elevar el recurso o cualquier escrito. Y si no tiene causa la Corte, porque no tiene... Perdón, la Corte de la provincia, estamos hablando. Sí, de la provincia. Bueno, si no tiene de la Nación, cuando está bien, si va a interponer el recurso ante la Corte de la provincia, el recurso extraordinario. Otra cosa es la queja, porque me denegaron el recurso extraordinario. Si voy a presentar el recurso extraordinario, lo presento ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con el número de expediente que ya me viene del Tribunal de Trabajo, el día que se inició el expediente. Sí, pero Corte Suprema no tiene el número de expediente. No lo tiene en su sistema. Justamente, la Corte no tiene ese sistema y entre las cuestiones que vamos a tener que acompañar, por eso ahora yo iba a explicar cómo era el tema de la queja, y los requisitos de la queja, entre los cuales vamos a tener que acompañar fotocopia de la resolución, del recurso extraordinario, fotocopia. En este caso, copias digitales, ¿no? Perdón, doctor, a eso no me refiero. Me refiero a que si el sistema de la Suprema Corte no tiene el número de expediente de la queja que yo voy a interponer en forma directa en el sistema de notificaciones, si el Corte Suprema no tiene número, ¿cómo lo elevo? No, porque estamos hablando de dos sistemas distintos. Usted me está hablando del sistema de presentación electrónica de escritos de Provincia de Buenos Aires, y si va a interponer la queja, lo va a hacer a través del sistema LEC 100. No, en provincia no. En capital, porque la queja va a capital, va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos hablando del recurso extraordinario federal. Ah, bueno, está bien, entonces pregunté mal. Estamos hablando del recurso extraordinario federal. Perdón, claro. En provincia estaríamos hablando del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, o el recurso de nulidad. Claro, y no de queja. Perdón. Acá estamos hablando que vamos a suponer, usted me está planteando un ejemplo de Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Contra la sentencia del Tribunal de Trabajo de X jurisdicción de la provincia, se interpuso recurso de inaplicabilidad de ley. Que le pudo haber sido adverso, por ejemplo, y entonces contra esa sentencia de la Corte de la provincia se interpone el recurso extraordinario federal. ¿Dónde lo planteo? En la Corte de la provincia. ¿Quién resuelve la admisibilidad? La Corte de la provincia, y me lo deniega. En ese caso, tengo que ir por el sistema nacional a presentar una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciéndole que la Corte de provincia me rechazó este recurso extraordinario federal, el cual acompañaré copia de la sentencia, copia de la notificación para demostrar que lo estoy presentando en término, copia José del Luis, recurso y copia de la denegatoria. Yo entiendo perfectamente lo que usted me está explicando, doctor, y se lo agradezco. No, yo lo que le pregunto es,
póngale que yo tengo un fallo desfavorable de un tribunal laboral, ¿no es cierto? Una sentencia que no me favorece. Yo interpongo un recurso de inaplicabilidad de ley, pero resulta que el tribunal laboral a mí me lo rechaza, el recurso de inaplicabilidad de ley. Entonces yo interpongo un recurso de queja ante la Suprema Corte porque ese tribunal no me hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley. Entonces yo tengo que interponer el recurso de inaplicabilidad de ley conjuntamente con el de queja directamente hacia la Suprema. Yo lo que le pregunto es, ¿cómo lo elevo si la Suprema no tiene número de expediente? Lo que pasa es que ahí usted salteó un paso. Para poder llegar hoy estamos hablando del recurso extraordinario federal. ¿Ante quién? Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y usted me está hablando del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Está? Son dos recursos distintos. Una vez concluido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recién se habilita, es decir, esa resolución del Superior Tribunal de la causa local, provincia de Buenos Aires, contra esa resolución se puede interponer recurso extraordinario federal ante la Corte de la Nación. Yo le entiendo perfectamente todo eso. Y se lo agradezco porque me lo está explicando de maravilla y está teniendo paciencia. Yo a lo que me apunto es cómo elevo en el sistema ese recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley conjuntamente con el de la queja para que el Suprema me lo resuelva o no, porque si no me lo resuelve, me voy a Nación. Pero para que me lo resuelva, ¿cómo lo elevo si ellos no tienen un número de expediente de mi causa electrónicamente? ¿Cómo lo elevo? Yo entro a la Suprema Corte, pero tengo que buscar un lugar donde diga causa Pérez con González, número tal, y ahí elevo, ahí mando el escrito. Yo no ejerzo en provincia de Buenos Aires, hago solamente Capital Federal. No conozco bien el sistema que tienen en provincia. No sé si alguno de los que hace provincia me está preguntando por el recurso de inaplicabilidad de ley. Claro. Perdón. Ese recurso es en provincia. Claro. No en Nación. Claro, bueno, pero acá estamos hablando del recurso de Nación, no de provincia. Bueno, por eso le digo. En presentaciones, perdón, José Luis, una cosita chiquitita. En presentaciones electrónicas, doctora, dentro, digamos, del Poder Judicial, usted fíjese que... cuando usted hace una presentación, fíjese que tiene recurso de queja también ahí. ¿Vio donde dice tipo de presentación, selección, escrito, oficio, cédula, mandamiento? ¿En provincia? Tiene recurso de queja. En provincia, claro, sí, yo hago provincia también. Y ahí usted hace una presentación. Ahí directamente, sin tener una, ¿cómo se dice esto? Sin previamente estar cargado el expediente mío, lo pongo y ya está. Usted pone los datos del tribunal, ¿sí? Y ahí obviamente le rechazaron, como muy bien el doctor García Ventureira, pero usted por ese medio, porque es verdad lo que usted dice, que no... digamos, no pueden ingresar a la Corte pero, de manera directa, como si se hace en Capital, como en Nación, digamos, ¿no? Capital, pero sí en provincia, usted fíjese donde dice, debajo de título sumario, donde dice tipo de presentación, y tiene recurso de queja. Ah, bien, muchas gracias. ¿Sí? No, por favor. Perdón, José, perdón. No, agradezco porque yo, provincia, realmente, el sistema electrónico de provincia no lo domino, ¿no? Sí, ahí está la diferencia, ¿viste? Que en provincia vas directamente al tribunal. Bueno, seguimos un poquito entonces, porque parece que no se ha cortado hasta ahora. No sé sí, parece que no se cortó. Yo te digo cuando se corte y bueno. Volvemos a engancharlo. Entonces, hablamos que el Superior Tribunal Local podía llegar a denegar la admisibilidad del recurso. En tal caso debemos ir por recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para lo cual tenemos un plazo de 5 días que se extiende por la distancia
de acuerdo al 158 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, es decir, un día cada 200 kilómetros o fracción mayor de 100, porque por ejemplo podemos estar hablando de, no sé, la Cámara Federal de Bahía Blanca o la Cámara Federal de Tucumán o de Río Gallego. Con lo cual, el plazo para interponer la queja, esos 5 días que tenemos, se extiende. Y hay una acordada de la Corte, la 5/2010, que establece digamos, tiene un cuadro con las distancias a los lugares de asiento de las cámaras del interior del país, ¿no? Es decir, por ejemplo, Bahía Blanca son 600 y pico de kilómetros, quiere decir que el plazo que tendríamos sería de 8 días, 5 más 3 de ampliación por razón de la distancia, ¿no? Ese recurso debe interponerse también con una carátula, igual que el recurso extraordinario federal, que también tiene los mismos requisitos y las mismas exigencias, y que la Corte, vamos a decir, puede rechazar esa queja si no se cumple taxativamente con lo que se está solicitando en la reglamentación. Y también, bueno, lo vamos a hablar después, lo del artículo 280, para no confundirlo. Y puede requerir la presentación de mayores copias de las que el propio reglamento exige. Además de todo esto, no es para el caso de los trabajadores, se debe hacer un depósito previo en el Banco de la Nación Argentina a la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un importe que desde el año 2019 se actualizó y es de 100.000 pesos. Esa cifra debe ser depositada para el caso de que el recurso, no la queja, porque pueden llegar a hacernos lugar a la queja y rechazarnos el recurso, ¿no? Si la Corte no hiciera lugar al recurso extraordinario que originó la queja, en tal caso ese depósito se pierde y pasa a integrar un fondo para las bibliotecas. No sé si alguna vez le habrán dado a alguna biblioteca algo de esto, pero como la verdad no me toca normalmente hacer este depósito previo, porque cuando voy, generalmente voy por el trabajador, que obviamente está eximido del depósito, bueno, mucho no, en general no me preocupa. Bueno, la acordada, la 4, la misma del 2000, que establece los requisitos de la carátula, la cantidad de hojas, en este caso, el máximo de páginas a escribir para fundar el recurso de queja es de 10. Así que a preparar la síntesis, porque hay que meter todo esto en 10 páginas A4, con 26 renglones cada uno, y realmente es imposible, no sé, hay que escribir tipo telegrama, y si se escribe así, la Corte lo rechaza. Por lo tanto, bueno, como dijo el doctor Gross, es realmente un camino imposible de transitar. Obviamente hay que dejar bien claro en la carátula la fecha de interposición del recurso, de la notificación, es decir, para poder determinar los plazos, si está dentro del plazo o no está dentro del plazo. Y además acompañarse copia de las resoluciones, porque justamente la Corte no tiene esos elementos. La Corte puede pedir copias y puede incluso pedir los autos principales para resolver. ¿Para resolver qué? Primero la queja. Y si hace lugar a la queja, es decir, considera que está mal denegado el recurso, recién ahí empieza a considerar sobre la viabilidad o no del fondo del recurso. Otro tema, como hablábamos de que se podía ejecutar cuando es aún con recurso extraordinario,
interpuesto se podía ejecutar la sentencia si es la de segunda instancia confirmatoria de la de primera, en el caso de la queja, específicamente el código del artículo 285 nos establece que no suspende el curso del proceso. Esto quiere decir que el proceso de ejecución sigue adelante. Y acá no dice el código en ningún lugar que deba otorgarse fianza. Con lo cual, y esto es muy común, sobre todo de parte de las RT me ha tocado, que vuelve el expediente de la Cámara a primera instancia y la RT se presenta diciendo que no podrá llevarse adelante la ejecución porque interpuse recurso de queja y acompaña copia o constancia de la presentación. La realidad es que esto no tendría ninguna validez, porque el código específicamente dice que no suspende el curso del proceso. La Corte, en algunos casos, ha dicho que por la gravedad de la situación, y generalmente no son cuestiones patrimoniales, son cuestiones de otra índole que en caso de ejecutarse esa sentencia, después sería prácticamente imposible volver atrás. Ha dicho que en tales casos ha ordenado la suspensión del trámite del proceso, pero por la índole del tema que se trata. José Luis, habían quedado Sí. algunas preguntas, viste que íbamos a cortar, Zoom nos da, no sé, la gratuidad, o el doctor de la US creo que se va a hacer cargo de la boleta que No, tiene generosamente va a injerencia venir. ahí, doctor, tiene palanca. Tiene algo ahí hizo que, bueno, que nos deja seguir en este tema. Gracias, doctor de la US. Bueno, Y bueno, primero que nada quiero darle la bienvenida al doctor Gross, que va a dar, bueno, una charla este viernes. Va a hablar del caso Spoltore, ¿no? Bienvenido, doctor. Y bueno, y quiero leer algunas preguntas que habían quedado anteriormente, que dice, bueno, dice la acordada 4 del 2007, artículo 11, no tengo el nombre, dice, y las excepciones para cuando se cumplen los requisitos del artículo 1. ¿Cómo se procede para hacer valer este inciso o se hace de oficio el tratamiento de la presentación recursiva? Perdón, no alcancé a entender. El Acordada, artículo 11... Acordada 4 del Sí. 2007, el Sí, artículo 11 y las excepciones para cuando no se cumplen los requisitos del artículo 1. Dice, ¿cómo se procede para hacer valer este inciso o se hace de oficio el tratamiento de la pretensión recursiva? La Corte es, la verdad no tengo presente en este momento el artículo 4, el artículo 11 a que se están refiriendo. Lo que sí puedo decirle es que la Corte en todos los casos es absolutamente estricta en cuanto a si no están cumplidos los requisitos del artículo 2, no concede el recurso. Ahora, voy a mirar el artículo 11 para no decir una barbaridad. En los casos en que el apelante no haya satisfecho alguno de los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal y o de la queja o que lo haya hecho de modo deficiente, la Corte desestimará la apelación mediante la sola mención de la norma reglamentaria, salvo, y acá otra vez más, la arbitrariedad, según su sana discreción, el incumplimiento no constituye un obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva. Es decir, si la Corte le interesa tratarlo, aun cuando no se haya cumplido los requisitos formales, lo va a tratar igual. Esto es lo que quiere decir. Pero no es que la Corte tenga la obligación de intimarlo a cumplir con tal requisito. La única obligación que tiene la Corte es en el caso del recurso de queja,
cuando el depósito previo no se efectivizó en término o se efectivizó de manera insuficiente, debe intimar y notificar personalmente o por cédula por el término de 5 días a cumplir debidamente ese requisito. Los demás requisitos no están cumplidos, la Corte puede decir, listo, este recurso no es admisible. No prospera porque no ha cumplido con los requisitos del artículo 4.